¿Qué pasó? Ya, listo. Ahora sí, empecemos. Continuando con los temas que se nos había encargado, veremos atresia de vías biliares y hernia diafragmática el día de hoy. Ya, de Hacking, la clase anterior que preguntó, era acerca del índice, ¿no? El índice del sacro. Estamos hablando de atresia, ano imperforado, malformación anorrectal. Ya existe un índice del sacro, ¿no? Que justo él comentó al final, ¿no? Donde nosotros, para ver si hay algún problema, si en lo posterior podría tener un problema en la incontinencia fecal, ¿no? Hay que hacer una medida del índice de sacro, que se llama, ¿no? El cual se toma una radiografía de pelvis, ¿ya? Donde se traza 3 líneas, una línea en la parte superior de la cresta ilíaca y otra en la parte inferior, ¿no? De la cresta ilíaca igual, y otra línea que pase por un punto al final del coxis, ¿no? Entonces ahí se forman 3 líneas. La distancia que está entre BC se divide entre la distancia que está de AB, ¿no? Si esta distancia, dice aquí en la parte inferior, es más de 0.7, o sea, casi llegando a 1, el pronóstico es bueno, ¿no? No hay un problema de incontinencia fecal. Si se encuentra entre 0.41 y 0.69, entonces podría haber es algo indeterminado, ¿no? Pero si es igual o menos de 0.4, el pronóstico es malo, ¿no? Para el control intestinal, ¿no? En este caso, la incontinencia fecal. Quiere decir, si esta distancia es menor que esta, ¿no? Esta es mayor, entonces el problema va a ser de incontinencia, podría tener. Eso para ver más o menos el pronóstico a largo plazo, ¿no? Esa es la pregunta que hizo Hacking la semana pasada, en la clase anterior. Bueno, vamos a ahora sí entrar al tema de atresia de vías biliares, ¿ya? Vamos a ver, creo que hay una compañera más, o quién quiere entrar. No, nadie. Creo que hoy día se han quedado dormidos, ¿no? Ya. Atresia de vías biliares, que también se llama atresia, lo llaman simplemente atresia biliar, ¿no? Ahí está la bibliografía. Bueno, vamos a empezar diciendo que la ictericia, normalmente cuando nace un bebito y está histérico le pedimos, ¿no? Bilirrubina directa, perdón, bilirrubina total y bilirrubinas fraccionadas le pedimos. Eso es con el fin de ver, ¿no? Si es a predominio indirecto o directo, ¿no? Si es a predominio indirecto, generalmente no hay problema porque eso es lo que sucede frecuentemente en los recién nacidos, ¿no? La bilirrubina indirecta, no, o no conjugada también llamada, se eleva, ¿no? En las primeras horas, en los primeros días, ¿no? Pero si es que la bilirrubina directa se eleva, como aquí dice más de 2.5 o más del 20% del total,
¿no? Entonces estamos frente a una colestasis neonatal. Y las causas de esta colestasis neonatal podrían ser una de ellas la atresia biliar, que es la más frecuente y es el tema que vamos a tocar. Dentro de otras, ¿no? Hay que descartar que no sea hepatitis neonatal por una infección, sepsis bacteriana. La sepsis bacteriana también a veces hace que se eleve la bilirrubina directa. En casos de nutrición parenteral total, que le administremos más de 7 días en bebés prematuros, sobre todo los que están en ventilación, no se pueden alimentar por algún problema, también posteriormente pueden desarrollar ictericia predominio directo, una colestasis, eso se llama colestasis, en infecciones intrauterinas también, en TORCH, ¿no? Enfermedades genéticas metabólicas o quiste de colédoco, ¿no? Dentro de todas estas, la más frecuente es la atresia biliar, ¿no? El tema de hoy. Siempre un poquito de historia, ¿no? Por ejemplo, acá dice, ¿no? Thomson, en Edimburgo, describió un bebito, ¿no? Que murió con cirrosis, secundario a una obstrucción en el año 1891, incluso un poco más antes, ¿no? Ya estaba leyendo otros libros que ya veían estas patologías, pero no sabían de qué se trataba, ¿no? La exploración quirúrgica en 1930 y los términos, en el año 1930 hacían exploraciones quirúrgicas y decían si era corregible o no corregible. La mayoría era no corregible, ¿no? Hacían algunas cirugías convencionales, ¿no? Por ejemplo, hepático y eyunostomías hacían, ¿no? El cual obviamente no funcionaba, ¿no? Durante la década del 50 a 60, Kasai, que era un cirujano japonés, ¿no? De Sendai, dice, desarrolló una técnica, era la portoenterostomía, ¿no? Que se llama de Kasai. Los niños vieron que perdía, o sea, disminuía la ictericia después de esta restauración, pero la mayoría todavía desarrolló, la mayoría desarrollaba, la mayoría desarrollaba el problema, ¿no? De una hepatitis crónica, ¿no? Porque este Kasai no era una operación definitiva, ¿no? Como es hasta ahora. La única manera de tratar esto es un trasplante hepático, ¿no? En el año 1980 ya realizaban, ¿no? Empezaron a realizar los trasplantes hepáticos en el Reino Unido y en Estados Unidos, en el año 90 aún, ¿no? En Japón. Inicialmente esto era para niños mayores con complicaciones potencialmente mortales de edad hepática, por ejemplo, los que hacían hipertensión portal, ¿no? Y luego se volvió disponible para bebés que no habían respondido a un Kasai, una operación, o se consideró que tenían cirrosis establecida. Bueno, vamos a ver posteriormente cuándo se debe realizar un Kasai y cuáles son las complicaciones, ¿no? Ya, la atresia biliar, uh, la atresia biliar es una enfermedad progresiva, ¿no? Idiopática, o sea, no se sabe cuál es la etiología, y fibro-obliterante del árbol biliar extrahepático, por si acaso. Ya, o sea que hay que separar, ¿no? El problema biliar intrahepático, que eso puede ser por otras causas, ¿no? Pero aquí en realidad cuando hablamos de una atresia biliar, estamos hablando del árbol biliar extrahepático, por eso lo he subrayado, ¿no? Se presenta como con una obstrucción biliar exclusivamente en el periodo neonatal. Su incidencia es baja, ¿no? Es 1 en 10.000 a 20.000 nacidos vivos. Es la causa más grave de colestasis neonatal, ¿no? Y la indicación más común para trasplante hepático, ¿no? En niños. La atresia biliar lo dividen en tipos, ¿no? Una atresia biliar que está en 85% de casos que no tiene, sin otras anomalías o malformaciones asociadas, ¿no? Esta se le denomina la atresia biliar perinatal, en el que los niños nacen sin ictericia visible, o sea, no lo ves a un inicio, pero dentro de los primeros 2 meses, o sea, se presenta en los primeros 2 meses de vida, ¿no? Se desarrolla una ictericia y las heces se envuelven progresivamente a cólicas. Esa es la clásica, ¿no? En 85% vamos a encontrar estos. Y las otras son las asociadas con malformaciones de lateralidad, la más o menos la denominan a los que se vienen asociadas a problemas del vaso, ¿no? De esplenia,
porque está al costado, pues su lateralidad, y las otras que están en un menor porcentaje que están asociadas a malformaciones congénitas, ¿no? Otras como atrás intestinal, aneurisma perforado, anomalías renales y malformaciones cardíacas, ¿no? Las malformaciones cardíacas son las que les dan el peor pronóstico a este problema. ¿Ya? Ahora, en la histología vamos a ver una inflamación, fibrosis del tracto portal, colestasis y proliferación de la vía biliar, ¿no? Y la colangiografía, vamos a ver la pérdida, permeabilidad de las vías biliares extrahepáticas, ¿no? Posteriormente vamos a hablar de estos exámenes que se les debe realizar a estos bebés, ¿no? Los conductos biliares intrahepáticos ahora se clasifican por causa genética, metabólico, infecciosa, en lugar que por el hallazgo histológico. No, o sea, más o menos acá puse esto porque para diferenciar, ¿no? La atresia biliar de problemas de conductos biliares intrahepáticos, ¿no? Porque estos problemas intrahepáticos generalmente se deben a causas genéticas, metabólicas o infecciosas, ¿no? Este es lo normal, ¿no? Tenemos un hígado, bueno, las vías biliares, ¿no? Donde está el conducto hepático derecho, izquierdo, el hepático común. Aquí vemos la vesícula biliar, el conducto cístico, se unen y aquí viene el colédoco, ¿no? Que drena aquí junto con el páncreas, ¿no? En el esfínter de Hoyo y en la ampolla de Bata, ¿no? Llega al duodeno, eso es lo normal, esa es la vía extrahepática. El problema de la atresia de vías biliares se va a producir en cualquiera de las vías, ¿no? Puede ser en esta, puede ser la hepática común, derecha, izquierda, el cístico o en el colédoco. Hay algún problema en todos estos trayectos. Es lo que, según eso también hay una clasificación, ¿no? Por ejemplo, la de tipo 3, que es la más frecuente, ¿no? Siempre la 3 es la más frecuente, no en que hay una atresia de toda la vía biliar. Hay un problema de toda esa vía, ¿no? Seguida por la tipo 1, ¿no? Que es una atresia del conducto biliar distal, ¿no? Los conductos distal a los conductos hepáticos y la vesícula está normal, ¿no? Ven acá. Y la tipo 2, es la menos frecuente, es una atresia del conducto hepático común a distintos niveles, puede ser, ¿no? Puede ser la parte proximal o puede ser a nivel incluyendo la vesícula, ¿no? La vesícula biliar, ¿ya? ¿Cuál es la causa? La causa es desconocida, como les dije, ¿no? Idiopática. No podría tener, pero dice que podría tener un fenotipo común, que al recibir estímulo, un genotipo es acá, ¿no? Un genotipo común, que al recibir un estímulo externo van a desarrollar la patología, ¿no? Por ejemplo, piensan que podría causarse a problemas virales, ¿no? Como citomegalovirus, reovirus y rotavirus de grupo C. Estos se dieron cuenta más o menos porque veían que en primavera era más frecuente que en otoño, por ejemplo, ¿no? Entonces, veían por qué. No, en invierno era más frecuente, perdón, que en primavera. Entonces veían porque había mayor cantidad de virus. Podría ser la causa una de esas, pero todavía no está claro. Podría deberse a tóxicos también, ¿no? Como toxina isoflavonoide de la planta Disfania. Bueno, son estudios que lo mencionan en el UpToDate. Y causas genéticas también, especialmente en problemas con malformaciones esplénicas, ¿no? Como les había mencionado anteriormente. Por ejemplo, las variantes del gen CFC1, ¿no? Las variantes biabélicas o heterocigotas del otro gen PDK1L1, o de la elección heterocigótica del gen FOXA2. No, ahora ustedes como ven, creo que la medicina va a ir avanzando y vamos a hablar ahora de genes ya, pues, ¿no? Porque a ese nivel están los problemas. También podrían deberse a causas inmunológicas, ¿no? Como una desregulación inmunológica, ya sea como un trastorno primario o como resultado de un desencadenante infeccioso genético, en respuesta a algo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dice, se ha encontrado una alta concentración de células quiméricas maternas en el área postnatal y sinusoidal de pacientes con atresia biliar, lo que sugiere que los linfocitos maternos causan lesiones en los conductos biliares. O sea, secundario, un proceso infeccioso,
se desencadenan, ¿no? La respuesta a ver incremento de linfocitos y todo eso causa el problema, ¿no? A nivel de vías biliares. También se ha visto genes involucrados, ¿no? En la diferenciación de linfocitos, particularmente aquellos asociados con inmunidad T-helper 1, ¿no? En muestras de hígado de bebés con atresia biliar, ¿no? Entonces, por ahí también está relacionado a cosas inmunológicas, dicen, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las características clínicas? O sea, la clínica. La mayoría de los bebés con atresia biliar nacen a término, tienen un peso normal al nacer, inicialmente prosperan y parecen saludables, ¿no? A veces ni siquiera tienen ictericia, ¿no? A veces empiezan con una ictericia predominio indirecto y como todo bebé, porque el 60-80% de los recién nacidos hacen ictericia, ¿no? Pero a predominio indirecto. Pero el problema surge después, si esto se mantiene más allá de las 2 semanas, ¿no? Es el problema, donde hay que ya empezar a estudiar. Dice, ¿no? En hallazgos prenatales, por ejemplo, ¿no? En hallazgos prenatales, ¿qué podemos encontrar? Cuando está todavía en el útero, ¿no? En ocasiones, la ecografía prenatal identifica una anomalía que sugiere atrofia muscular espinal, incluido un quiste en el hilio hepático o síndrome de heterotaxia. O sea, si digamos hacen una ecografía y ven, el síndrome de heterotaxia es cuando hay una inversión, ¿no? Por ejemplo, cuando el corazón lo encontramos en el lado derecho, el estómago también hacia el lado derecho, ¿no? Entonces ese es el síndrome de heterotaxia, ¿no? Ahí más o menos se puede sospechar este problema. Si se presentan estos signos, se deben evaluar, ¿no? Al bebé mediante ecografía después del nacimiento y también se debe hacer un control. O sea, si los niños, por ejemplo, que tienen este problema, ¿no? De síndrome de heterotaxia, hay que hacer un control, dice, ¿no? Para ver si no está desarrollando este problema de atresia de vías biliares, ¿no? O atresia biliar. Puede ser un hallazgo prenatal que nos podría hacer sospechar, es la única forma, no hay otra. Ahora, los signos y síntomas, ya cuando el bebito nace, como les dije, el primer síntoma es la ictericia, ¿no? La aparición de la ictericia ocurre en cualquier momento desde el nacimiento hasta los 2 meses, 8 semanas de edad. O sea, si después de las 2 semanas persiste la ictericia, hay que ver, ¿no? De qué ictericia se trata, si es a predominio directo o indirecto, ¿no? Como les dije, si es más de 2 o más del 20% del total, ¿no? El otro signo que podemos ver son heces acólicas, o sea, heces más claras, más blancas, ¿no? No amarillas ni verdes, no oscuras, ¿no? Algunas presentan, ¿no? A veces pasa por desapercibido, son pálidas, pero no tan blanco como el papel, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una tabla, la tabla de Matsui, que normalmente esto se hizo trabajos aquí en la parte inferior, está, trabajos con esta tabla se les entrega a los papás y aquí al costado dice, ¿no? Que tienen que estar comparando sus heces, porque a un inicio pueden estar meconial, pueden ser amarillas, verdosas, ¿no? Pero si después de eso empiezan a hacerse más claras, como de la 1 hasta la 4, tienen que recurrir, ¿no? Al hospital para que se haga un chequeo y análisis de bilirrubinas, ¿no? Que es el primer estudio que debemos hacer, ¿no? Un perfil hepático. Acá dicen, en un estudio de Japón que incluyó a más de 300,000 recién nacidos, las tarjetas de color de heces, o sea, de Mitsui, por los padres que completaron, tuvieron una sensibilidad de 76% y una especificidad del 99%, ¿no? Para identificar a estos bebitos con atresia biliar. No es muy importante, ¿no? Esto nosotros no hacemos, pero sin embargo, siempre cuando viene a sus controles, hay que preguntar, ¿no? ¿De qué color es las heces de tu bebé, ¿no? Si le dices es blanco como el papel, o un poquito clarito, verdes. Normalmente te dicen amarillos como la mostaza, ¿no? Generalmente un bebé que tiene lactancia materna exclusiva, sus deposiciones es tal cual como la mostaza, ¿no? Con algunos puntitos, grumitos blanquitos. Eso es normal. Entonces, si te dicen así, ya, pues no hay problema. Y tú le ves que no es tan histérico, ya, más o menos como que descartes. Las heces alcohólicas, coluria. Esta coluria es un poco difícil de ser observada por los padres, ¿no? Porque a un inicio siempre las orinitas son medias amarillentas, casi oscuras por la ictericia. Y el otro signo es la hepatomegalia y esplenomegalia, ¿no? Que podríamos encontrar también en estos bebés. ¿Ya? Características clínicas en estudios de laboratorio
Le tomamos sus exámenes, vamos a ver elevación de la bilirrubina directa y o conjugada, ¿no? Y elevaciones leves a moderadas del TGO-TGP, que son las aminotransferasas, con un aumento desproporcionado de la gamma-glutamina transpeptidasa, ¿no? Este es importante, ¿no? Ahora ustedes dirán, la fosfatasa alcalina, bueno, la fosfatasa alcalina generalmente no es un signo que nos indique en un niño sobre todo, ¿no? De una obstrucción a nivel de las vías biliares, porque normalmente de por sí ya está elevado en todos los recién nacidos, en los niños, porque se encuentran en crecimiento, ¿no? Entonces la fosfatasa se eleva por el mismo crecimiento del bebé, se eleva, pero sí esto sí es importante, ¿no? La TTGG, ¿no? De la gamma glutamina transpeptidasa. Ahora, si va a haber coagulopatía en el momento de diagnóstico, lo más probable es que se deba a una deficiencia de vitamina K también, ¿no? Podría haber problema, pero normalmente es por deficiencia de vitamina K. Los lactantes con sospecha de atresia biliar deben ser evaluados lo más rápido posible, dice, ¿no? Por el éxito de la intervención quirúrgica, es la hepatoportoenterostomía, ¿no? Que es el procedimiento del Kasai, ¿ya? O sea, es importante hacer un diagnóstico lo más pronto posible y para hacerles esta cirugía, que va a hacer de que el bebé de repente no haga problemas hepáticos, o sea, no haga fibrosis, no vaya a una cirrosis tan pronto y tengamos un tiempo más largo para hacer el trasplante hepático, que es lo que finalmente se debe hacer en los bebés. Inclusive le puede dar un tiempo más de vida, ¿no? Un poco más largo, ¿no? Incluso yo he leído acá reportes hasta 20 años, ¿no? Con Kasai pueden estar. Pero normalmente a los 3, 4 años ya se debe hacer, ¿no? Si el bebé tiene menos de 6 semanas de edad, ¿no? Generalmente procedemos con cada uno de los pasos siguientes, ¿no? O sea, se debe hacer en forma, digamos, los pasos, o sea, los exámenes de laboratorio, todo eso, se puede hacer de acuerdo al protocolo, digamos, ¿no? Pero aquellos bebitos que tienen 6 semanas o más, no nos tenemos que apurar un poco, ¿no? Completar una evaluación completa lo más rápido posible, o sea, no demora mucho tiempo, 3 a 4 días a lo mucho, y el fundamento es que algunas enfermedades con síndrome de Laguillo o deficiencia de alfa-nutricina pueden imitar muchos hallazgos de la atresia biliar, ¿no? Entonces, digamos, si tenemos tiempo, estamos menos de 6 semanas, podemos completar todos sus estudios, ¿no? En otras palabras. Pero si hay niños que tienen más de 6 semanas, tenemos que apurarnos y hacer el diagnóstico lo más pronto posible para hacer el Kasai, ¿ya? Listo, los exámenes de laboratorio, como ya les dije, la bilirrubina conjugada va a estar elevada, ¿no? El TGO-TGP también va a estar elevado, la fosfatasa alcalina va a estar elevado, pero como esto no es específico para obstrucción o lesiones biliares, es mejor la TTGG. La proteína total y la albúmina, para evaluación de las funciones de hepatocitos, ¿no? Un nivel bajo de albúmina sugiere una nutrición deficiente, pérdidas renales o función de síntesis hepática deficiente, ¿no? Y electrolitos, bicarbonato, glucosa, para evaluar a la vez de otras enfermedades, ¿no? El diagnóstico diferencial. A menudo se observan anomalías en los resultados en bebés con enfermedades metabólicas, ¿no? Más que todo, un examen completo, un hemograma completo, ¿no? Y el perfil de coagulación, ¿no? TP, TPT, ¿no? Y el INR. Otros exámenes, estos son los exámenes de base que debemos hacer a todos los bebés, ¿no? Y en caso que no tengamos claro la cosa, buscamos otras patologías, ¿no? Y podemos ampliar un estudio, ¿no? Para descartar enfermedades metabólicas, ¿no? Examen de orinas, ¿no? Para cultivo de orina para infecciones, cultivo de sangre en caso que queramos descartar de sepsis, ¿no? Que podría ser otra que no se va a confundir con colestasis, sustancias reductoras en orina para descartar problemas metabólicos, ¿no? Succinil acetona en orina, ácidos biliares séricos, concentración de alfa-1 antitripsina. A causa de esta deficiencia también podemos ver que podría haber un problema de una colestasis, ¿no? Que es el otro diagnóstico diferencial. Descartar hipotiroidismo, ACTH cortisol, ¿no? O problemas suprarrenales o de hipopituitarismo,
¿no? Y así otros análisis y las pruebas metabólicas y genéticas, ¿no? Para descartar otros problemas que no se van a diferenciar de una atresia biliar. Eh, existen, no hay un biomarcador actualmente que nos diga, que hagamos en un examen de sangre y nos diga, ¿no? Que es una atresia biliar, pero se están estudiando, y esto es lo último, un biomarcador, ¿no? Que es la metaloproteinasa de matriz 7, MMPT, ¿no? Que los niveles elevados de esta enzima nos haría sospechar este problema, ¿no? Está en estudio aún todavía, pero es lo último que tenemos, ¿no? Sería ideal que ya para aplicarlo y ya no se tengan que hacer tantas cosas, ¿no? Otro examen, después de un examen de sangre que hayamos hecho, podemos hacer una ecografía abdominal, ¿no? La misma que nos va a excluir otras causas anatómicas de colestasis, como quiste de colédoco, como dilatación del conducto biliar intrahepático, en la guille, y cálculos biliares, ¿no? Que pueden ser otro problema de colestasis. Nos va a ayudar a descartar otras patologías, pero en caso de que sea una atresia, vamos a ver algunos signos sugestivos, ecográficos, ¿no? Como por ejemplo la ausencia de la vesícula biliar, ¿no? O la vesícula biliar en forma irregular, vamos a ver poliesplenia, y el signo de cordón triangular, ¿no? Vamos a ver la contractibilidad de la vesícula biliar, la ausencia del conducto biliar común, o un ganglio linfático biliar hepático agrandado. Aquí vemos, por ejemplo, el signo del cordón triangular. Este es un corte transversal, este es un corte frontal. El signo del cordón triangular, dice, es una densidad ecogénica triangular que se observa justo por encima de la porta, ¿no? Está la porta ahí, justo por encima, un cordón hiperecogénico sería, ¿no? Su presencia es muy sugestiva de atresia biliar, ¿no? En un metaanálisis, la especificidad de este signo fue de 95% y la sensibilidad de un 68 a 95% también, ¿no? Es la imagen que podemos ver en la ecografía y que nos haga sospechar de una atresia biliar. El otro examen es la gammagrafía hepatobiliar, ¿no? Con contraste, se evalúa la permeabilidad del árbol biliar, pero los resultados no son definitivos, dice, ¿no? Si existe una fuerte sospecha de atresia biliar como un paciente con heces acólicas, es poco probable que se produzca la excreción de un trazador y se prefiere proceder directamente a la biopsia hepática, ¿no? No es necesaria una colangiografía intraoperatoria. O sea, nos dice que esta gamografía hepatobiliar, o sea, no es concluyente también, ¿no? Lo único concluyente, vamos a ver que es al final, ¿no? La colangiografía. El otro examen que se puede realizar y es una biopsia hepática, ¿no? La biopsia hepática se realiza por dos motivos, ¿no? Identificar cambios histológicos compatibles con obstrucción que justifiquen una exploración quirúrgica, ¿no? O diferenciar la atresia biliar y otras causas de colestasis intrahepática, ¿no? Que no requieren exploración quirúrgica, ¿ya? Las características histológicas de atresia biliar incluyen qué cosa se ve alterada en la parte histológica: tractos portales dilatados, con proliferación de conductos biliares, edema del tracto portal, fibrosis, inflamación y tapones biliares en los canalículos y los conductos biliares, ¿no? Indican otra etiología. Si hay otra etiología, vamos a ver disminución de conductos biliares, como síndrome de Alaguille, ¿no? Gránulos resistentes a la diástasis positivos, ¿no? Y compatibles, algunos signos compatibles con deficiencia de alfa-1 antitripsina, ¿no? Pérdida de la tinción del MDR3 o hepatitis de células gigantes sin proliferación de conductos. O sea, nos va a ayudar a descartar otras patologías también, ¿no? Pero en la atresia de vías biliares vamos a encontrar estos signos. Ya los he mencionado. Los bebés, dice, sin hallazgo clásico en la biopsia hepática, pero con una presentación típica de atresia biliar y sin un diagnóstico alternativo aparente, justifica una colangiografía operatoria. O sea, en otras palabras, la clínica es suficiente para hacer una colangiografía también, ¿no?
Y por fin, ¿no? La colangiografía intraoperatoria, que es el estándar de oro, ¿no? En el diagnóstico de atresia biliar. Claro, si le vamos a inyectar a través de la vesícula en digamos, una sustancia de contraste y le tomamos una radiografía y vamos a ver el trayecto, ¿no? Tanto de la vesícula y de todos los conductos, ¿no? Que había mencionado. Un problema, ¿no? Si no aparecen. La permeabilidad tanto proximal en el hígado como distalmente en el intestino no nos va a determinar si hay atresia o no hay atresia biliar. Ya si se demuestra obstrucción biliar, es decir, si el contraste no llena el árbol biliar o no llega al intestino, entonces inmediatamente se hace la operación de Kasai, ¿no? En algunos casos la colangiografía no se puede realizar porque la vesícula biliar y el árbol biliar están atrésicos, ¿no? En este caso, el cirujano toma la decisión diagnóstica basando solo en inspección biliar. O sea, a veces ya incluso ya está tan atrésico que ni siquiera va a pasar el contraste, ¿no? Ahí, o sea, como el cirujano lo va a tener ahí viendo, entonces ya inmediatamente también se procede a hacer la cirugía, ¿no? Y esta es una colangiografía percutánea de la vesícula biliar o la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica también. No hay otra forma de hacer en forma no, que les digo, abierta, sino en forma percutánea, como ven ustedes en la figura, no a través del percutáneo. Aquí no están haciendo una cirugía, sino llegan hasta la vesícula biliar, ¿no? Y inyectan el contraste, ¿no? Y le toman la radiografía o la fluoroscopía y ven, ¿no? Si hay un problema atrésico, de atresia. Ya. Entonces, el diagnóstico se hace, uno por clínica, por el que se elevan las bilirrubinas directa, está elevado. Dos, si tenemos hasta 5 de la total, consideramos más de 2 miligramos, ¿no? Pero si tenemos más de 5 de bilirrubina total, tenemos que ver que no esté más del 20% incrementado la bilirrubina directa, ¿ya? Y luego exámenes, ¿no? Generalmente ecografía, gammagrafía, que nos puede ayudar, biopsia hepática, ¿no? Podemos llegar hasta ahí con los exámenes, pero el diagnóstico definitivo lo va a realizar la colangiografía intraoperatoria. Diagnóstico diferencial digamos, dentro de todo lo que produce colestasis, vamos a tener hepatitis neonatal idiopática, como les dije, hepatitis infecciosa, uso de NPT, sobre todo en prematuros, generalmente la colestasis se debe a sepsis o se debe a uso de NPT, ¿no? Y todo lo demás, incluyendo esto, es en recién nacidos a término. Enfermedades metabólicas, deficiencia de alfa-1 antitripsina, síndrome de Alaguille y colestasis intrahepática familiar progresiva. ¿Ya? El procedimiento de Kasai, ¿no? Que es una hepatoportoenterostomía, ¿no? El objetivo es restablecer el flujo biliar desde el hígado hasta el intestino delgado proximal, ¿no? Lo que van a hacer es, primero van a hacer un corte, no más o menos, dice a 40 centímetros, o sea, cortan el duodeno, ya, y a 40 centímetros le hacen, más o menos aquí como ven en la figura, ¿no? Acá está el estómago, dejan un trecho todo lo que es el duodeno, ¿no? Hasta la porción a 10 centímetros, digamos, del duodeno. Este es duodeno yeyuno, 10 centímetros de yeyuno. ¿No? Una vez que hacen el corte, elevan 40 centímetros y lo unen, lo anastomosan. Este es en Y de Rux, ¿no? Y este extremo distal que están viendo, hacen un corte igual, o sea, suturan la parte distal y hacen un corte y lo unen a la parte del ilio, del hígado, ¿no? Lo unen, lo suturan y la bilis va a drenar, pues, ¿no? De los conductos va a caer acá al intestino y va a empezar a disminuir la colestasis, ¿no? La ictericia. Esa es la cirugía que realizan de Kasai. ¿Ya? Si realizamos esto cuando el bebé tenga menos de 30 días, la probabilidad de supervivencia es de más o menos del 50%, ¿no? A los 4 años de vida.
Pero si realizamos este problema después del mes, hasta los 3 meses, la probabilidad de supervivencia del hígado nativo, o sea, que su hígado esté bien hasta los 4 años, va disminuyendo, ¿no? Un 36%. Ahora, si esta cirugía no funciona, no logra el drenaje biliar y el niño permanece con ictericia, porque después de la cirugía hay que hacer controles y tiene que ir disminuyendo. No, si hay ictericia persistente o la bilirrubina sérica se eleva 3 meses después del procedimiento, el paciente debe ser derivado, dice, ¿no? Para evaluación de trasplante hepático. Normalmente a veces dicen 2, ¿no? Si sigue más de 2, el pronóstico no es bueno, pues tiene que disminuir, ¿no? Con esa cirugía de Kasai. También podemos utilizar en el manejo postoperatorio coleréticos como el ácido ursodesoxicólico. Esto nos va a ayudar a disminuir, ¿no? La bilirrubina directa, ¿no? La evidencia no respalda en el uso de corticoides en el tratamiento, ¿ya? Lo que sí en estos bebitos en el postoperado tenemos que suplementarlos en forma nutricional con altas cantidades de calorías, entre 130 a 150 kilocalorías por kilo, darle proteínas de 3 a 4 gramos por kilo, ¿no? Triglicéridos de cadena media también, ¿no? Que es lo más importante, aparte de otras cosas, ¿no? Y suplementación con vitaminas liposolubles, ¿no? Sobre todo la vitamina D, ¿ya? En caso para prevenir la colangitis, porque estos niños podrían hacer colangitis, o sea, comienzan a hacer fiebre después de la cirugía o días después, se puede dar un tratamiento preventivo profiláctico con trimetoprim sulfamethoxazol o con neomicina, dice, ¿no? Y el manejo de la hipertensión portal y sus secuelas, ¿no? O sea, en caso de que, digamos, el bebé empiece a presentar trombocitopenia, esplenomegalia, ¿no? Entonces nos hace sospechar que hay un problema ya de hipertensión portal, ¿no? O que también haga hematemesis, ¿no? Por varices esofágicas, ¿no? Son algunos signos que nos hacen sospechar que este niño está haciendo hipertensión portal. Y finalmente, ¿no? En caso de lo que al final van estos niños, o sea, la de Kasai nos hace que pueda vivir un tiempo más con ese hígado, ¿no? Que suba de peso, gane peso y esté en mejores condiciones, pero al final tiene que ir a un trasplante hepático, ¿no? Los pacientes con ictericia persistente de 3 meses después de la operación de Kasai no deben ser derivados, dice, para una evaluación de trasplante de hígado, ¿no? Otras indicaciones para el trasplante de hígado temprano incluyen retraso en el crecimiento del niño a pesar de una rehabilitación nutricional vigorosa. Si no está ganando peso, ¿no? El niño, a pesar que está dando una buena nutrición, tiene que ir a un trasplante de hígado. Si es que empieza a hacer hipertensión portal, igual, ¿no? O sea, si hay varices, hemorragias varicosas, ¿no? O ascitis intratable, entonces debe ir ya. Y cuando hay una disfunción hepática progresiva también, ¿no? Y es indicación. El pronóstico, 60-80% de los pacientes eventualmente van a necesitar un trasplante de hígado, ¿no? Una minoría de los pacientes tratados con Kasai sobreviven hasta los 20 años, como les había mencionado, o más sin trasplante de hígado, ¿no? Sin embargo, muchos de estos pacientes tienen enfermedad hepática crónica con cirrosis y hipertensión portal, ¿no? Esos son algunos casos nada más, ¿no? Pero la mayoría va a un trasplante hepático. Bueno, hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario, de repente algo que agregar, chicos? No es frecuente, ¿no? Esto, eh, pocos casos, en el Almenara he visto, en Puno no he visto ninguno, en el Almenara sí habré visto, pues durante estos 10 años que ya voy trabajando, habré visto cuántos casos, 3, mucho exagerando, 4, tal vez, ¿no? Pero sí es un poco difícil hacer el diagnóstico, ¿no? Sobre todo en el Perú, pues, ¿no? Que tú le pides un examen, no hay el reactivo, le llamas al cirujano, el cirujano no va, o sí va, o sea, hay que estar rogándoles para que vengan, para que entren a sala, para que hagan la biopsia, ¿no? Y así se va alargando el tiempo, ¿no? En los pocos casos que he visto, ¿no? Pero hay que estar pendientes, ¿no? Ustedes siempre mirando los bebés, estos bebitos tienen una ictericia verdínica, lo que es a predominio directo es una ictericia verdínica, ¿no? Sobre todo si le dicen los papás, ¿no? Si mi hijito estaba bien, pero después de las 2 semanas comenzó a hacer ictericia, ¿no?
O algunos que comienzan con su ictericia normal, pero persisten más tiempo. Siempre, bueno, un controlcito, ¿no? De bilirrubina. Si al mes, digamos, antes del mes, si sigue muy amarillito, un control de bilirrubina, ¿no? Y, sobre todo, preguntar el color de las heces. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver el tema, si no hay preguntas o comentarios, de hernia diafragmática congénita, que es otra patología también, que sí se ve, más o menos la última que vi fue en el MINSA, ¿no? Un bebé que nació a término, no lo habían recibido, yo entraba esa vez a turno y había nacido ya en la madrugada, a medianoche. Y nació bien, un buen agar, todo, pero progresivamente empezaba el distrés o el apoyo de oxígeno no cesaba y cada vez progresaba más y más, no más. Y bueno, clínicamente no se habían dado cuenta, pero después le tomaron una radiografía y ahí había intestinos en el tórax, ¿no? Entonces era una hernia diafragmática, que precisamente puede empezar, esa es su forma de presentación, ¿no? Es un niño que nace a término, normal, sobre todo si no tiene un control ecográfico adecuado, ¿no? O sea, los que no se hacen controles, no les hacen ecografías, se puede pasar esto por desapercibido y tener un parto incluso normal, ¿no? Una cesárea. Y nace con abdomen excavado, escafoide y con distrés, ¿no? ¿Por qué escafoide o hundido el abdomen? Porque todos los intestinos se suben al tórax, entonces el abdomen, incluso hasta el hígado a veces se mete, ¿no? Y queda vacío el abdomen, entonces es un abdomen excavado y está con distrés, ¿no? Esa es la clínica generalmente de una hernia diafragmática, ¿no? Y le tomo una radiografía ya, ¿no? Vamos a hacer un poco de teoría acá, ¿ya? Entonces dice, ¿no? Se presenta en 1 en 3.000 nacidos vivos, ¿ya? Su forma más frecuente, el 90% es la hernia de Bogdale, ¿no? Debido a una falla en el desarrollo de la porción posterolateral del diafragma, ¿no? En la parte posterior, o sea, la parte posterior de la... Si aparece un problema a este nivel, acá tenemos la columna, ¿no? Los discos intervertebrales. Este es el lado izquierdo y este es el lado derecho, ¿no? Generalmente el problema es en la parte izquierda, ¿no? Un buen porcentaje, en la parte posterior, dice posterolateral del diafragma. En esta parte se produce el problema más que todo en el lado izquierdo, ¿no es cierto? ¿Qué determina la persistencia? ¿Qué determina la persistencia del conducto pleuroperitoneal? O sea, hay un problema en el conducto, va a haber antes de cerrarse, de avanzar esto y cerrarse completamente, porque esta membrana empieza a cerrarse, ¿no? De la parte, digamos, posterior a la parte anterior y se junta, ¿no? Con este septum transverso. Entonces, cuando hay un problema a este nivel en el cierre, embriológicamente, va a dejar un espacio, ¿no? Que es el foramen de Bogdale, como ven en la parte, en este dibujo. Todas las hernias que se encuentran en la parte posterior son hernias de Bogdale. La que está en la parte anterior, sea derecha o izquierda, es la hernia de Morgagni, ¿ya? Por si acaso. Se localiza casi siempre en mi diafragma izquierdo, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a haber una fusión, por una fusión incompleta de la membrana pleuroperitoneal, ¿no? Como ya les he explicado. Ahora, el 10% puede presentarse como hernia de Morgagni, ¿no? Cuando el defecto diafragmático se localiza, o sea, puede estar al lado derecho o al lado izquierdo, ¿no? Cuando está al lado derecho, normalmente se llama hernia de Morgagni, dice, ¿no? Aquí lo complican un poco más, y cuando está a la izquierda es de Morgagni-Larrey. Bueno, las hernias de Morgagni, el 90% de las hernias se encuentran al lado derecho, ¿ya? Lo contrario del Bodali, ¿no? El 8% son bilaterales y solo el 2% tiene una localización del lado izquierdo. Es menos al lado izquierdo porque dice que el corazón, que está en la punta del corazón, ahí como que no, como que eso evita, ¿no? De esta hernia, ¿no? Por eso se encuentra más al lado derecho. Ya existe predominio más en las mujeres, ¿no? Que en la proporción de 2-1 esta. Estas son, digamos, más pequeñas, no se manifiestan al momento de nacer. Generalmente esto podemos verlo después en niños mayores o en adultos, en la vida adulta.
pero esta sí, ¿no? De Bogdalic sí, generalmente es muy frecuente y se puede manifestar desde el nacimiento, ¿no? De acuerdo si es muy grande, porque también hay otras pequeñas que no se manifiestan desde el nacimiento. Bueno, este es el pliegue pleuroperitoneal, como les dije, ¿no? Que va avanzando y al final se pliega, ¿no? Se pega con la parte anterior. Entonces el defecto es más aquí, a nivel del lado izquierdo, ¿ya? De la etiología, igual que todas las que hemos visto, no está clara. La mayoría son esporádicas, son idiopáticas. Solo el 2% tiene una asociación familiar, ¿no? Podría tratarse también del uso de teratógenos, ¿no? Como la fenometracina, que lo utilizan como para no ganar peso, ¿no? Como un antimetabolizante, algo así. Y la talidomida, ¿no? Que actualmente ya no se utiliza también, se relaciona mucho con esos medicamentos, ¿no? E incluso he leído, estaba leyendo un estudio donde decía que la madre que había tenido este problema, que había estado tomando cetiricina, dice, ¿no? Bueno, no se sabe aún con claridad, pero la más frecuente son los dos medicamentos que puse ahí. Se encuentra asociada a alteraciones cromosómicas, dice que incluyen la trisomía 13, 18, otras alteraciones estructurales, ¿no? Que sugiere incluir el estudio genético también. Otros defectos que se asocian a esta hernia diafragmática incluyen efectos cardíacos, como en todo, ¿no? Agenesis, hidronefrosis renal, atresias intestinales, secuestro pulmonar, extralobar y defectos neurológicos, ¿no? Obviamente, si se encuentra asociado a estos defectos, el pronóstico es malo, ¿no? En la clínica, como ya les había explicado al inicio, es variable, ¿no? Desde su forma más típica a una forma más leve, podríamos decir, ¿no? Desde el nacimiento, una forma típica que tenga una hernia bien marcada o cuando ya se metió al hígado y bastante cantidad de intestino, vamos a tener una dificultad respiratoria severa, pues, ¿no? Si es en poca cantidad, a veces leve o a veces pasa desapercibido, ¿no? El abdomen excavado o escafoide, ¿no? Ya les expliqué por qué. El mediastino, como están los intestinos acá y más es en el lado izquierdo, va a empujar hacia el lado derecho, ¿no? Va a estar desplazado hacia el lado opuesto y los ríos cardíacos también se van a desviar, ¿no? No van a estar en el lado habitual donde se escucha. Ahora dice, si la dificultad respiratoria progresa con el transcurso del tiempo, entonces podría inclusive alterar, ¿no? El gasto cardíaco, incluso ir a una acidosis o una hipoxemia, ¿no? Los ruidos hidroaéreos vamos a encontrar en el tórax, donde no debía estar presentes, y en los casos leves, no presenta a veces clínica en los primeros días, posteriormente podría ser una taquimia leve, ¿no? Que no sabemos por qué. También puede venir con trastornos alimentarios, ¿no? Como vómitos, anorexia, dolor abdominal. Entonces siempre es bueno tomar una radiografía, ¿no? Y ahí podemos ver algunas alteraciones. En cuanto al diagnóstico, igual prenatal podríamos hacer con una ecografía bien hecha por un experto, ¿no? Donde se puede apreciar una imagen ecolúcida a nivel del tórax en forma de masa, ¿no? O ausencia de estómago en el abdomen y polidramios acompañado de disminución de la circunferencia abdominal. O sea, no vamos a encontrar el abdomen digamos, bueno, no vamos a encontrar el estómago en el abdomen, o vamos a encontrar el estómago al costado del corazón, ¿no? Que es otro signo en donde nos vamos a ver que hay una hernia, ¿no? ¿Por qué el estómago se elevó tan arriba, ¿no? Entonces podría sospechar de una hernia, ¿no? Entonces, si es así, si en la ecografía ya se corrobora o ya se tiene indicios, hay que planificar el nacimiento, ¿no? Que sea un centro, referirlo, pues, ¿no? A un centro de alta complejidad, ¿no? Para darle un tratamiento adecuado y no estar en eso de referirlo y de repente en el transporte, ¿no? De repente es un lugar lejano, no hay un cirujano pediatra para que pueda hacer la cirugía, ¿no? Porque al final la cirugía es la que le va a salvar, ¿no? A este niño. Ya, ese es prenatal, ¿no? Incluso si es que hacemos un diagnóstico temprano entre las 20 y 30 semanas, se podría hacer una cirugía fetal, ¿no? En la hernia diafragmática congénita.
¿Cómo es la cirugía fetal? O sea que dentro del útero cuando está el bebito, ingresan, ¿no? Con un, sería esto, con un endoscopio, ¿no? O sea, es una endoscopía de las vías respiratorias. Y llegamos aquí, ven en la parte superior, vemos la imagen de la carina. No estamos en la tráquea, entrando en la tráquea y ya aquí ven la bifurcación, ¿no? Es la carina. Los dos bronquios están ahí, derecho e izquierdo. Y a ese nivel le ponen un tapón, lo obstruyen, ¿no? ¿Por qué? Esto hacen con el fin de que el problema es cuando se meten los intestinos al tórax, aquí vamos a ver, acá por ejemplo, ¿no? Se meten los intestinos al tórax, digamos, está formándose los órganos, ¿no? Los pulmones también están desarrollando. Si los intestinos se meten acá, hacen que el pulmón no se desarrolle adecuadamente. Aquí ven este pulmón, el lado derecho está bien chiquito, ¿no? Hipoplásico, ¿no? Esa es una hipoplasia pulmonar. Entonces, para que no se colapse el pulmón, porque se supone que ¿dónde se produce el líquido pulmonar? Se produce en los neumocitos tipo 1, ¿no es cierto? O sea, no es que el líquido amniótico se meta en la tráquea y entre los pulmones, por si acaso, ¿no? En los pulmones se produce su propio líquido pulmonar, ¿ya? Entonces, este líquido pulmonar, en caso de una cirugía fetal, lo que hacen es tapan la tráquea para que este líquido no salga, más bien el líquido puede salir, ¿no? Entonces, si no sale este líquido y se produce dentro de los neumocitos, entonces este pulmón va a crecer, ¿no? Ya no se va a hacer hipoplásico. Ese es el objetivo de hacer el taponaje, ¿no? Ponerle un tapón a nivel de la tráquea, ¿no? En este caso aquí corroboran una ecografía que está el tapón a ese nivel de la tráquea y posteriormente demostraron la ausencia de hipoplasia pulmonar, ¿no? Que es lo más importante. Y es también el que le va a dar mal pronóstico, ¿no? A un niño que tuvo una hernia diafragmática dentro de la formación, ¿ya no? Vamos, la hipoplasia pulmonar es lo que lo va a llevar a la muerte, mal pronóstico, ¿no? Entonces, porque no hay hipoplasia pulmonar, se le pone su tapón y ya está, el pulmón crece normalmente, ¿no? Diagnóstico postnatal, se puede hacer con una radiografía tóraco-abdominal, ¿no? En todo recién nacido se pide siempre tóraco-abdominal, ¿no? Nunca van a pedir una radiografía de tórax, ¿no? Porque es pequeñito, ¿no? Tóraco-abdominal, donde vamos a ver intestino ubicado en el tórax, ¿no? Desplazamiento del mediastino y ausencia o disminución marcada del aire en el abdomen. Por ejemplo, acá tenemos una radiografía, ¿no? Donde vemos que hay bastantes asas intestinales, ¿no? En mi tórax izquierdo, y probablemente se trate de una de Bogdales, ¿no? Entonces, si queremos corroborar inclusive, acá tenemos otra radiografía, ¿no? Esta sería, ¿qué sería? A ver, ¿qué hernia sería? ¿Alguien quiere participar? Le hemos tomado de frente, ¿no? Vemos asas intestinales, pero, pero es en poca cantidad, ¿no? Porque normalmente debe ser como la anterior radiografía. Entonces, en aquí ven que está en la parte anterior. ¿Y en la parte anterior cómo se llama? Morgagni. Morgagni, ¿no? Morgagni. Pues podría tratarse de una hernia de Morgagni. No, y obviamente que lo corroboramos colocando contraste, ¿no? A veces es necesario hacer esto, ¿no? Cuando tenemos dudas, entonces lo colocan contraste y sí, pues, ¿no? Se ve en la parte anterior más o menos, ¿no? Es una hernia de Morgagni. Ya cuando el diagnóstico por radiología, como le digo, es dudoso, recurrir a estudios con contraste, ¿no? Del aparato digestivo. Podemos ponerle contraste, podemos recurrir a una ecografía, inclusive tomografía computarizada y resonancia magnética, ¿no? Sobre todo en hernia de Morgagni. El tratamiento ha ido avanzando, ¿no? Por ejemplo, antes hacía una reparación quirúrgica primaria, ¿no? De inicio, luego todavía, primero lo que dicen que siempre hay que estabilizar la parte respiratoria, no debe ser una cirugía de emergencia, ¿no? Estabilizar y luego realizar recién el cierre. Cuando ya esté estable, veamos algunos parámetros pulmonares adecuados, entonces podríamos hacer la cirugía, ¿no? Estabilizar,
¿no? Manejo de la hipertensión pulmonar, que estos niños van a una hipertensión pulmonar e hipoplasia pulmonar, ¿no? Y luego hacer la cirugía. Y últimamente, como les había mencionado, la cirugía fetal, ¿no? Que se está más o menos empezando a hacer, y también el uso de BAFO, ventilación de alta frecuencia, uso de óxido nítrico para estabilizar la parte respiratoria, uso de sildenafilo y del ECMO finalmente, ¿no? Se podría hacer uso también. Por ejemplo, cuando un bebito nace y nosotros tengamos la seguridad, un diagnóstico prenatal de hernia diafragmática, nunca debemos ventilarlo, ¿no? Con bolsa y máscara, porque si no introducimos aire, o sea, introducimos aire al pulmón, pero también ingresa aire al estómago y vísceras, ¿no? Entonces se mete más, las vísceras se van a meter más hacia el tórax, ¿no? Si nosotros le damos ventilación a presión positiva con bolsa y máscara. Lo que se hace ahí es intubación traqueal inmediata, ¿no? Ni bien nace, apenas nos entrega el ginecólogo y lo intubamos, ¿no? La primera tiene que ser, ¿no? Una intubación inmediata y lo ventilamos. Podemos colocar estos bebitos en ventilación mecánica. Debemos colocar en ventilación mecánica. Debemos manejar la hipertensión pulmonar, que es la causa más frecuente, hipertensión pulmonar. Y la hipoplasia pulmonar puede ser por ventilación mecánica convencional o podemos utilizar ventilación de alta frecuencia. ¿Cuál es la diferencia, no? En ventilación mecánica convencional nosotros le damos una frecuencia respiratoria de 60 hasta 70 podemos llegar, ¿no? Pero si es que esto ya no es suficiente o las presiones son muy altas, por ejemplo, en la presión inspiratoria máxima estamos llegando a más de 25, y hacemos un índice oxigenatorio, más o menos, vemos que los parámetros están muy altos, ya no hay techo para subir más, pasamos a BAFO, que es bajo ventilación de alta frecuencia. Esta es una forma es como un CPAP. Ustedes saben que en el CPAP nosotros le damos un PEP alto, ¿no es cierto? 5, 6. Este más o menos es un CPAP que vibra, ¿no? Porque aquí la frecuencia respiratoria estamos dándole por más o menos como 8 Hz, y 1 Hz es 60 respiraciones, ¿no? 6 por 8, 48. O sea, si le damos 8 Hz son 480 respiraciones por minuto, ¿no? Más o menos es como que vibra. Y esa vibración hace una hematosis mejor que una convencional, pues, ¿no? Entonces, eso se llama ventilación de alta frecuencia. Podemos utilizar paralizantes musculares para facilitar el movimiento de las vísceras en el abdomen. Y la intervención quirúrgica, ¿no? Ahí existe una cirugía temprana en las primeras 24 a 48 horas de vida y una cirugía demorada, ¿no? De los 2 hasta los 11 días, donde se ha visto que hay mayor supervivencia en cirugía demorada, ¿no? O sea, como les digo, siempre es primero estabilizar la parte respiratoria. Cuando veamos que ya tengamos un techo para que o sea, se supone si tenemos parámetros muy altos del ventilador, entra a sala y cuando salga va a salir peor. O sea, una cirugía siempre va a traer más alteraciones y ya no tenemos techo, eso es lo llamamos techo, ¿no? Por mostrar más parámetros. Entonces es mejor primero estabilizar la parte respiratoria, darle su tratamiento, ¿no? Puede ser sildenafil o puede ser otros medicamentos. Entonces cuando ya estamos bajando parámetros, puede entrar a sala, ¿no? Cosa que cuando salga ya tengamos un techo, ¿no? Podemos incrementar más parámetros. Es conveniente que la expansión pulmonar en el postoperatorio sea paulatina, o sea, poco a poco empezamos a reclutar alvéolos, y siempre vamos a tener un mal pronóstico en hipoplasia pulmonar, ¿no? La hipoplasia pulmonar es lo que determina, ¿no? La muerte. Ahora, existen otros tratamientos sugeridos, ¿no? Como inhibidores de 5-fosfodiesterasa, que es el sildenafilo, ¿no? Tratamiento con surfactante, no hay estudios que demuestren a favor. Lo que sí debemos manejar la hipertensión pulmonar con óxido nítrico en casos refractarios. El óxido nítrico es un gas, ¿no? Vienen en balones de oxígeno color amarillo y junto con el ventilador se puede introducir, ¿no? Por el mismo tubo que entra a los pulmones, por ahí se le coloca el óxido nítrico, ¿no? Son como disparos y se llaman partes por millón, ¿no? Podemos utilizar prostaglandinas a veces en casos de que necesitamos del ductus que se mantenga abierto, en hipertensión pulmonar, por ejemplo. O sea, normalmente cuando un niño está dentro del útero, la presión pulmonar está elevadísima, ¿no? Está en 60 por lo menos, 40, 60. O sea, la presión del pulmón. ¿Por qué? De la arteria pulmonar. Porque se supone que el pulmón está lleno de agua,
¿no? Entonces, la arteria pulmonar, si bien lleva un 10% de la circulación, pero su presión está muy elevada. Cuando sale el líquido de los alvéolos, el líquido pulmonar de los alvéolos, esa presión pulmonar debería disminuir, ¿no? Bajar a menos de 30, ¿no? Pero si esta presión no baja, ¿por qué? Porque hay un problema a nivel de los pulmones, alvéolo está hipoplásico, no baja, eso se llama hipertensión pulmonar, ¿no? Entonces, ¿esto cómo podemos bajar? Con dilatadores, ¿no? Por ejemplo, como el óxido nítrico, que es un dilatador, vasodilatador, ¿no? Y a veces tenemos que utilizar prostalaminas para abrir el conducto arterioso, ¿no? Y inicio temprano con bafo, ventilación de frecuencia, o la cirugía EXIT o cliff traqueal, ¿no? EXIT es cuando inmediatamente nace, se le intuba, o sea, es algo programado, y el cliff traqueal es una cirugía que se hace, una cirugía fetal, ¿no? El cliff traqueal, que ya les he explicado. Bueno, hay indicadores prenatales que nos dice que la severidad es que tiene mucha de mayor severidad, la edad gestacional, por ejemplo, es peor si es menos de 24 semanas, si hay anomalías genéticas asociadas, si el índice pulmón-cabeza es menos de 1, o sea, miden el pulmón y la cabeza si es menos de 1, ven que hay una hipoplasia pulmonar severa, ¿no? Si hay una hernia, si el hígado más está que se sube, también te da mal pronóstico, y duración y volumen de la hernia visceral diafragmática, ¿no? El volumen, la cantidad. Los indicadores postnatales de mayor severidad es, ¿no? Cuando hay una necesidad de reanimar al nacer, necesidad de ventilación con parámetros altos, ¿no? El índice de oxigenación más de 40, ¿no? El índice de oxigenación se saca la presión media dividido entre el FiO2 que estamos utilizando, no, el PO2, ¿no? El índice ventilatorio mayor de 900 para mantener una CO2 de menos de 60, ¿no? Una presión de oxígeno postductal menos de 60 con máximo tratamiento, ¿no? Y necesidad de eco. O sea, mientras necesitemos más, en otras palabras, necesitemos mayores parámetros de ventiladores, el pronóstico es peor, ¿no? Quiere decir que es más severo el problema, ¿ya? El pronóstico, en las formas de la clínica, que la clínica comienza desde la sala de partos, la mortalidad es mayor, pues, ¿no? El 50% con incremento en los últimos años, con incremento en estos últimos años, ¿no? O sea, si es que la clínica del distrés ya comienza desde el momento que nace, ya, pues quiere decir que es bien severo, pues, ¿no? Que se ha metido muchas heces intestinales y probablemente haya una hipoplasia marcada, ¿no? Ahora, si hay otra patología asociada a un síndrome genético, la mortalidad también es elevada, ¿no? Como les dije. Ahora, cuando los signos clínicos son leves o aparecen luego del primer día de nacido, el pronóstico es mejor, ¿no? Y la recuperación también es un poco más rápida. Postquirúrgica es lo más frecuente, o sea, que se recupere después de la cirugía tiene alta probabilidad. Ya, chicos, si tienen alguna pregunta de esta parte de hernia diafragmática, o en general algún comentario, algo que no se haya entendido, Doctor, ¿sí? si el bebé es prematuro, ¿le damos normal la maduración pulmonar? Si es prematuro y que tiene hernia, Ajá. ya. Claro, si es que, digamos, de todas maneras, ¿no? La maduración pulmonar se debe hacer entre las 24 y 34 semanas de edad gestacional. O sea, si tiene más de 34 semanas, ya no necesita maduración. Entonces, si es que está en estas edades y el parto es inminente, o sea, hay dos posibilidades, ¿no? De que sepas que te hernia y que no sepas. Si no sabes y el parto se va a dar entre estas 24 y 34 semanas, tienes que dar maduración pulmonar, ¿no? Con corticoides. Pero si, digamos, tú le das y a la semana, ya pasó una semana y no nace el bebé todavía, tienes que darle otra vez maduración, porque esta maduración solamente te dura una semana, ¿ya? Ahora, si tú ya sabes que tiene hernia diafragmática, obviamente también madurar igual, hay que hacer maduración pulmonar de todas maneras, independientemente,
pero está programando ya el parto y en un lugar, en un hospital, ¿no? De alto nivel donde tenga un cirujano pediatra para que lo pueda operar, ¿no? Y haya ventilador, haya UCI neonatal también, ¿no? Que es lo más importante. Sí, Gracias, doctor. Otra pregunta, doctor. sí. Solamente considerando la saturación, ¿hay algún punto de corte que yo pueda considerar para ver si el paciente se intuba o no? Ah, ¿cómo? Otra vez, no, no te entendí. Solamente utilizando los niveles de saturación, ¿hay algún punto de corte que yo pueda utilizar para ver si es que intubo o no al paciente o si sí o sí tengo que considerar los otros parámetros? Ya, es una hernia, ¿no? Es una hernia. Sí, Ya, ajá, en general, pero en general, ay, ay, ya. Ay, no, o sea, hay parámetros cuando tú consideras que vas a intubar a un bebé, ¿no? Y ¿sabes cuál es el parámetro? Es la clínica. Si tú ves a un bebé que está respirando ya, pues no tiene una respiración agónica, está a las justas, o tiene mucho trabajo respiratorio, tienes que intubarlo. O sea, no vas a estar esperando un AGA, no vas a estar esperando un examen de laboratorio para intubarse. Si tú ves que ya clínicamente la intubación, la indicación de intubación endotraqueal es clínica, por si acaso. Si tiene un estrés severo, ¿no? Como decir, estamos con un Silverman más de 7, ¿no? O sea, ya en ahí tienes que estar pensando en intubar. Claro que le puedes pedir, ¿no? Una guita por ahí que te puede apoyar a lo que tú estás pensando de repente, ¿no? Todavía te esperas un rato porque no se está alterando tanto, pero ya al final la intubación es por clínica. Los datos de intubación son clínicos, por si acaso. No hay parámetros, decir que tienes que tener esto recién intubas, no, es clínico la indicación. ya. Muchas gracias, doctor. Ya, listo, Rubén, está bien. Bueno, chicos, ya son las 9:50, casi nos hemos ido hora y media, ¿no? Pero bueno, si no tiene más preguntas, espero que se haya entendido, o de repente no se entendí nada, no sé, pero Doctor, ya, doctor, una dime, consultita. dime, Cuando el paciente tiene la agenesia de un hemidiafragma, o sea, le falta todo un hemidiafragma, en ese caso, ¿el tratamiento quirúrgico es el mismo? sí, 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 y a veces el pronóstico es muy malo, pues justo tuvimos este caso en el MINSA, ¿no? Justo les conté del caso, estaba del lado izquierdo, ¿no? Se veía bastante cantidad de intestinos en el de mi tórax izquierdo, y cuando entraste la doctora Berta Villapasa, justo entró, yo le entré para asistir la parte ventilatoria, y se dio con la sorpresa que no había nada, o sea, había lo que tú dices, ¿no? Una agenesia de todo lo que se me diafragma izquierdo. Y ahí no se puede hacer nada, pues, ¿no? O sea, puedes poner una malla también de repente, lo que decía el doctor Abel, ¿no? Pero que no lo teníamos en ese momento. Y el tratamiento es la cirugía, ¿no? Cirugía, pero con una malla especial, ¿no? Que no, lamentablemente en ese momento no tenía, no contaba el hospital y bueno, y ya, pues, ¿no? El niño pues, fue sentenciado. Se cerró ahí mismo y quedó así. Sí, el tratamiento es el mismo, tiene que poner una malla en ese, o sea, cuando solamente es una hernia, sutura, ¿no? Pues, ¿no? Sutura en el ligamento pleuroperitoneal, ¿no? Y el problema está resuelto, ¿no? Pero si es más grande ya tienen que colocar mallas, ¿no? Lo que dicen, son especiales. Ya, ok, doctor, muchas gracias. Ya listo. Bueno, chicos, nos despedimos entonces. ¿Cuándo es su examen? ¿Lo postergaron o va a ser, no sé qué día me dijeron? Hola, hola, está la delegada. La delegada. ¿O no ha entrado la delegada? ¿Lucía está? ¿Lucía? Creo que no ha entrado la delegada. Sí, entra, doctor. Ya. Se estaba planteando, bueno, lo que me contó era que era para el 2 de octubre. 2 de octubre todavía. Creo que iba a ser esta semana. Ahorita estamos 21, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces, sí, porque el doctor no me mandó ninguna nota para que le manden las preguntas, nada, todavía normalmente me envía. No me ha enviado todavía.
Entonces, ya, como ustedes dicen, o sea, ¿para cuándo es su examen normalmente? Ustedes están planteando que se prolongue para el 2 de octubre, pero ¿para cuándo era? Bueno, esa fue la fecha que me comentó, ¿no? Ah, o sea, no tenían una fecha todavía. Recién están planteando para el 2 de octubre. Sí, doctor. Ah, ya. Entonces tengo tiempo. Voy a mandar las preguntas este fin de semana. Ya, solo eso quería saber. Ya, chicos, estudien. Todo les va a venir de esta parte de las diapositivas, de lo que se ha explicado. Al menos de mis temas que hice, voy a mandar las preguntas y el doctor Villalta ya se encarga de considerarlas o no. Pues no. Eso no depende de mí. Ya, pero estudien y bueno, nos vemos la próxima clase. Cuídense. Chao. Chao, chicos. Gracias, doctor. Hasta la próxima.